Bourgeoisie. 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 Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal su semana? Muy buena, muy chévere. Espero que sea así. El día de hoy pues ya no vamos a hacer viajes, ya viajamos bastante, ya conocimos otras cosas. Ahora vamos a entrar a incursionar una parte de las ciencias sociales y humanas. El día de hoy vamos a hablar de qué es la burguesía. Para empezar, el término burguesía viene o proviene del francés bourgeoisie. Bueno, no sé si está bien pronunciado porque no sé francés, pero bueno, ahí se los dejo escritos por si algo. Y este bourgeoisie hacía referencia a las personas que vivían en la ciudad o en las ciudades que tenían ciertos privilegios laborales, como el ser comerciantes o artesanos, y que tenían cierta posición social sin ser de los nobles. Y el estilo de vida que ellos tenían era muy diferente al de los agricultores. El término burguesía es utilizado para referirse a un sector de la población de clase media, y ellos son los que poseen bienes materiales o capitales, tal como propiedades, y que tienen buenos ingresos económicos. Como decimos en Colombia, tiene luquitas, la porta, tiene plata. Para Marx, la burguesía es la clase social del capitalismo y que emplea a la clase obrera y es propietario de su propio negocio. En pocas palabras, la burguesía es lo opuesto a la clase obrera. La burguesía se divide en tres clases o tres categorías, como lo quieran llamar. La primera es la alta burguesía, y esta es responsable de todos los medios de producción y de los altos cargos políticos. La segunda, la burguesía media. Estas son las personas que ejercen una profesión liberal. Y la tercera, la burguesía baja, y estos son los que forman parte del sector industrial y comercial. La burguesía surge en la Edad Media, específicamente en Europa, cuando todavía la principal fuente de trabajo era la parte rural o del campo, aunque en esa época ya existían los comerciantes que vendían ropa, joyas, esencias y también los artesanos, pero eran muy poquitos. Por tanto, ese término de burguesía se le denomina a las personas que vivían en la parte rural, en el campo, y se desplazaron a las ciudades a vivir o mudarse dentro de las ciudades amuralladas, que lo conocían como burgos. Pero como dato curioso, en esa época a los burgos, a las personas que se desplazaban del campo a la ciudad, los nobles o la nobleza los despreciaban. También debemos destacar que los burgueses no eran señores feudales, ni del clero, ni de la nobleza, ni siquiera los siervos, porque en esa época tenían ellos un poco más de poder. Y bueno, les cuento, la burguesía después de un tiempo fue en aumento, y en el siglo XVIII los burgueses expresaron ideológicamente sus valores y sus intereses en cuanto al individuo, al trabajo, a la innovación, el progreso, la libertad y la igualdad de condiciones. Y como otro dato curioso, los burgueses participaron activamente en la Revolución Francesa y en la Revolución Industrial, exigiendo todos sus derechos políticos, sociales y económicos. Y bueno, nosotros tenemos otras perspectivas respecto a lo que es burgueses, y uno le dice burgueses a las personas que tienen demasiado dinero. Pero los burgueses actualmente se le conoce a las personas que tienen sus propios negocios. Pero también se hace un uso despectivo del término burgués, que hace referencia a las personas comunes y vulgares que no tienen un buen gusto. Ahora vamos a hablar de las características. Número 1. Tienen como valor fundamental reconocer los derechos civiles y la división de poderes. Número 2. Los burgueses pueden ocupar altos cargos políticos. Número 3. Está compuesta por niveles en los que se identifican los individuos según su riqueza, la actividad laboral y su prestigio. Número 4. Se benefician de la actividad económica capitalista. Y número 5. Ellos establecen la diferencia entre qué es un burgués y un proletariado. Y bueno, ¿qué tal les pareció el video? Muy bueno, muy interesante. Espero que les haya servido. Yo sé que ya van a entrar a la universidad, al colegio, al pregrado, al posgrado, a todo. Bueno, cualquier información sirve. No siendo más, me despido por este video del día de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos, y nos veremos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.